Hay un tipo de vacío que no viene de la tristeza, no viene de perder a alguien, no viene de un fracaso que puedas nombrar. Es un vacío más extraño, porque todo puede estar funcionando y aún así nada parece tener sentido. Te despiertas, cumples con lo que se espera, sonríes cuando es necesario, pero hay algo que no encaja. Una película delgada entre tú y tu propia vida, como si estuvieras viéndote desde afuera, como si los días pasaran, pero no dejaran marca. Esto no es depresión en el sentido clínico, no es agotamiento común, es algo más difícil de nombrar. Es la sensación de que la vida que estás viviendo ya no es tuya. Ese vacío que sientes no es señal de que algo está mal contigo, es señal de que algo en ti dejó de caber en la vida que estás viviendo. Esta no es una crisis de los demás, es tuya y tiene una lógica que nadie te explicó. Porque quienes sienten este tipo de vacío no son personas rotas. Son personas que pasaron años construyendo una versión de sí mismas que funcionaba, que cabía, que era aceptada por los otros. Pero esa versión, en algún punto, comenzó a agotarse por dentro. No porque fallara, sino porque dejó de ser verdadera. Lo que sientes no es el final de algo. Es el agotamiento de una forma de vivir que ya cumplió su ciclo. Y aunque no sepas qué viene después, algo en ti ya lo sabe. El problema nunca fuiste tú. El problema fue que la vida que construiste dejó de ser tuya. Ese vacío no apareció de la nada. Fue preparado, lentamente, por decisiones que parecían pequeñas, por renuncias que parecían necesarias, por adaptaciones que, en su momento, tenían todo el sentido del mundo. Dijiste que sí cuando querías decir que no, porque era más fácil. Te quedaste donde no pertenecías, porque irte daba miedo. Tragaste verdades, porque la paz de los otros parecía más importante que la tuya. Nadie te obligó con violencia, nadie te amenazó. Simplemente aprendiste, como casi todos, que adaptarte era sobrevivir, que ceder era madurar, que callar era mantener el equilibrio, y cada una de esas pequeñas traiciones a ti mismo fue creando un acumulado, una deuda silenciosa, un peso que no sabías que estabas cargando. El vacío que sientes ahora es el cobro, no de un error específico, sino de una vida entera vivida en traducción. Traducías quién eras para caber en lo que esperaban de ti, y ahora la traducción falló, no porque te equivocaras, sino porque la versión traducida nunca estuvo completa. Pero hay algo más. Todas esas decisiones, esos encuentros, esas renuncias, no fueron eventos sueltos, forman una línea, y esa línea, cuando se mira desde lejos, dibuja un trayecto que te trajo hasta aquí. El vacío es un punto en el mapa, no es el final del camino. Es el lugar donde el mapa antiguo termina y el nuevo todavía no ha sido dibujado. Las rupturas reales no piden permiso, llegan, y cuando llegan, cambian todo. La mudanza a otro país que parecía liberación y se convirtió en exilio. La separación que no elegiste, el proyecto que consumió años y no funcionó. El cuerpo que enfermó sin aviso, el empleo que era seguro hasta que dejó de existir, el amigo que se fue sin explicación, el padre que murió antes de decir lo que necesitaba, la madre que nunca entendió quién eras y probablemente nunca lo hará. Cada una de estas rupturas dejó una marca, no metafórica, real, marcas que cambiaron la forma en que te mueves por el mundo, la forma en que confías, la forma en que esperas. ¿O dejaste de esperar? Nadie te preparó para esto, porque la cultura dice que las rupturas son paréntesis, momentos incómodos que hay que superar, obstáculos que hay que dejar atrás. Pero eso es mentira. Las rupturas no son paréntesis, son puntos de quiebre. Y los puntos de quiebre no se superan, se integran. Lo que se rompió no fue un accidente en tu camino. Fue el camino mostrándote que ya no cabías en la forma antigua. No todas las rupturas enseñan algo útil.
No todas tienen recompensa. Algunas simplemente duelen y siguen doliendo, pero lo que sí hacen, todas, es forzar una revisión. Impiden que sigas fingiendo que todo está bien cuando no lo está. La ruptura es violenta, pero el vacío que viene después, ese vacío extraño, ese vacío que estás sintiendo ahora, es el espacio que la ruptura abrió. Y el espacio no es ausencia, el espacio es posibilidad que todavía no tiene nombre. Hay una confusión que casi todos cometen, la confusión entre vacío y fracaso, entre no saber qué hacer y estar haciendo algo mal, entre perder el sentido y ser alguien sin valor. Esta confusión es comprensible. La cultura te enseñó que quien sabe hacia dónde va está bien y quien no sabe está perdido, que el propósito es algo que se encuentra y se sostiene, que la buena vida es la vida llena de metas, de resultados, de claridad, pero esa lógica está incompleta, porque hay momentos en la vida donde la claridad no es posible, donde las respuestas no existen, donde lo único honesto es reconocer que no sabes. Y esos momentos no son señal de fracaso, son señal de transición. El vacío no es la ausencia de sentido, es el espacio que aparece cuando un sentido viejo muere y el nuevo todavía no tiene palabras. Quien está en el vacío está más cerca de entender algo que quien está demasiado ocupado para notar que vive en automático. El vacío obliga a estar presente, obliga a la honestidad, obliga a la pregunta incómoda. ¿Esto que estoy viviendo es mío o es solo lo que quedó de las expectativas de los demás? Esta pregunta no tiene respuesta fácil y no debería tenerla, porque la respuesta fácil sería mentira y el vacío, a pesar de todo, no miente. Te muestra exactamente dónde estás, no dónde deberías estar, no dónde te gustaría estar, dónde realmente estás. Y eso, esa ubicación brutal, es el comienzo de cualquier reorganización verdadera. El vacío no es el enemigo, es el mensajero. No llegaste a este vacío solo, fuiste formado, moldeado, cargado por fuerzas que vinieron antes de ti. Tus padres tenían una idea de lo que era una vida exitosa y te la pasaron antes de que supieras hablar. Tu cultura tenía una definición de valor y la absorbiste como si fuera verdad universal. Tu clase social tenía un conjunto de expectativas y aprendiste a medir tu propio peso con ellas. Nadie te preguntó si estabas de acuerdo. Simplemente te formaron con esas piezas. Y ahora, en el vacío, finalmente estás viéndolas con claridad. Algunas quieres conservar, otras no. Otras ni siquiera sabías que estaban ahí. La herencia que cargas no es condena, es materia prima, es el barro con el que fuiste hecho y que ahora por primera vez puedes decidir cómo moldear. Pero revisar la herencia no es rechazarla entera, no es romper con todo, no es fingir que naciste de cero. Es más difícil que eso, es reconocer lo que vino de afuera, honrar lo que todavía tiene sentido y soltar sin rencor lo que nunca fue tuyo. La familia que te formó hizo lo que pudo con lo que tenía. La cultura que te moldeó respondía a un contexto que ya no existe. Las expectativas que cargaste fueron diseñadas para otro tiempo. Nada de esto te libera de la responsabilidad de elegir ahora, pero sí te libera de la culpa de no haber elegido antes. El vacío, aquí, aparece como espacio de revisión, no para juzgar el pasado, sino para decidir qué llevas contigo y qué dejas atrás. Algo empieza a organizarse, no todo. No de golpe, pero algo. Mira hacia atrás, no con nostalgia, no con arrepentimiento, con lectura. Ve las fases de tu vida, ve las decisiones que tomaste, ve los lugares donde te quedaste demasiado tiempo, ve las personas que aparecieron y las que desaparecieron.
Ve los momentos en que algo se rompió y los momentos en que algo, sin explicación, encajó. Hay una coherencia ahí. No una coherencia de plan perfecto, no una coherencia de destino escrito, pero sí una coherencia de ti, de quien fuiste volviéndote aunque no lo supieras. Entender tu historia no elimina el dolor que viviste, pero cambia el peso. Lo que era insoportable se vuelve cargable. La relectura no es terapia, no es resignificación forzada. Es simplemente esto, mirar hacia atrás y reconocer que había un hilo, incluso en los momentos en que creías que solo estabas sobreviviendo. Los errores que cometiste no fueron solo errores, fueron intentos. Las personas que perdiste no fueron solo pérdidas, fueron maestros involuntarios. Los lugares donde fracasaste no fueron solo fracasos, fueron señales de que algo no cabía. Y el vacío que sientes ahora también forma parte de esa coherencia. Es el lugar donde las versiones antiguas terminan, el lugar donde la narrativa vieja ya no funciona y donde, por eso, una nueva lectura se vuelve posible. No estás perdido, estás entre historias. La que vivías terminó. La próxima todavía no empezó, y ese espacio incómodo, ese vacío que duele, es donde la reorganización ocurre. Llegaste hasta aquí cargando un peso que pocos conocen. Sonreíste cuando no querías. Aguantaste más de lo que debías. Tomaste decisiones difíciles sin nadie que las validara. Seguiste adelante cuando todo en ti pedía parar. Y ahora estás aquí, en este vacío, sin saber si fuiste fuerte o si simplemente sobreviviste. No importa el nombre que le des. Lo que importa es que sigues aquí, que sigues preguntando, que no renunciaste a buscar sentido, aunque el sentido parecía haber renunciado a ti. Eso no es debilidad, eso es la forma más honesta de fuerza que existe. No necesitas aplausos, no necesitas validación externa, pero necesitas, al menos una vez, mirarte a ti mismo y reconocer lo que cargaste. No porque eso vaya a resolver algo, sino porque es verdad. Y la verdad, cuando se reconoce, cambia el peso. Esta también es tu historia. Esto también te pasó. Y no tienes que convertirlo en lección, ni en ejemplo, ni en mensaje para nadie. Solo tienes que saber que lo viviste, que lo cruzaste, que todavía estás cruzando. El vacío no es señal de que fallaste, es señal de que creciste demasiado para la vida que tenías y que todavía no encontraste la próxima, pero la vas a encontrar, no porque alguien lo prometió, sino porque sigues buscando. El vacío no es castigo, es pausa. Es el espacio entre quien fuiste y quien estás volviéndote. No necesita ser llenado con prisa. No necesita ser explicado a los demás. Solo necesita ser atravesado, con la calma de quien sabe que está en el camino, aunque no vea el destino. No todo fue fácil, pero nada fue casual. Si todo te parece vacío, quizás no es porque perdiste algo. Es porque ya no cabes en lo que eras. Y eso, aunque duela, es el comienzo de algo.